¿Alguna vez has tenido una conversación con una persona que utilizaba palabras muy técnicas o quizás un lenguaje difícil de entender? ¿Te ha pasado que quieres explicar un nuevo concepto que acabas de aprender, pero no terminas de desarrollarlo bien o quizás de agregar ejemplos concretos? Pues en el vídeo de hoy te voy a compartir una de las técnicas más poderosas para poder explicar cualquier tipo de concepto, la técnica de Feynman. Y atento, porque también desarrollaremos un poderoso ejemplo para que sí o sí salgas con esta técnica en tu arsenal. ¡Vamos a ello! La técnica de Feynman se deriva de los métodos de estudio que desarrolló Richard Feynman. Feynman nació en la ciudad de Nueva York en 1918. Fue un niño travieso que ya desde su infancia mostraba rasgos de su genialidad. A los 10 años ya coleccionaba aparatos eléctricos como radios y a los 12 ya fabricaba los suyos propios. Cuando pasó a ser estudiante de Princeton, continuó con esta pasión que tenía por la investigación. Le gustaba saber el cómo y el por qué se producían las cosas, y además encontraba fascinación y placer cuando revisaba en la naturaleza cómo funcionaban los mecanismos de la misma. Feynman obtuvo el grado de doctor en física en 1942 y posteriormente, durante el desarrollo de su carrera profesional, hizo muchas aportaciones al campo de la misma, tanto así que en 1965 le otorgaron el Premio Nobel de Física. Falleció el 15 de febrero de 1988. Una de sus grandes virtudes fue ver la simplicidad en las cosas aparentemente complicadas. De hecho, lo llamaban el gran explicador. Y en el método de Feynman aprenderemos cómo llevar conceptos muy complejos a términos muy simples, como lo hacía el mismo Feynman en sus investigaciones científicas. Así que sin más preámbulos, voy a pasar a compartirte los 4 pasos de este poderoso método. Y el primer paso es: elige un tema. Empezamos este método identificando el tema o concepto que nos gustaría desarrollar. Luego lo escribimos en una hoja de papel. Debemos tener claro para esta parte que este tema debe ser escrito de la forma más clara y concisa posible, para evitar luego divagar o irnos por las ramas en los siguientes pasos. Por ejemplo, si yo pongo el impacto de las redes sociales, tú podrías decir ¿el impacto en qué? Que es muy distinto a poner el impacto de las redes sociales en los negocios por internet. Eso ya es mucho más claro y preciso. Ahora, una vez escogido el tema a aprender, el siguiente paso nos dice: reescríbelo con tus palabras. Escribe todo lo que sepas sobre el tema, desde esquemas, imágenes, fechas o cualquier cosa que te permita el entendimiento del mismo. Recuerda, la clave aquí es que no andes en tecnicismos muy complejos ni en mucha palabrería. Lo debes escribir de forma tan clara y sencilla que un niño lo pueda entender. El paso número 3 nos dice: domina el aprendizaje. Este es el paso donde se produce el aprendizaje real. Si durante el desarrollo del tema encuentras que aún hay partes que son confusas o difíciles de explicar, no te preocupes. Eso quiere decir que aún no dominas el tema y es normal. Lo que debemos hacer aquí es regresar a nuestros apuntes, revisarlos y luego ya hacer los ajustes correspondientes. Debes repetir este ciclo hasta que finalmente ya no encuentres vacíos o términos confusos en tu explicación. Finalmente, el último paso nos dice: hazte con la maestría de lo simple. Una vez desarrollado el tema de forma eficiente, procederemos a hacer una última revisión. Busca simplificar los términos complejos, revisar que todas las explicaciones sean sencillas e introducir analogías y ejemplos para una mayor comprensión del mismo. Recuerda que el objetivo final es que pueda ser entendido por cualquier persona. Ahora sí, ha llegado el momento de compartirte ese poderoso ejemplo que te había prometido al inicio del video. Es un ejemplo simple, pero muy ilustrativo, que te permitirá salir de aquí sabiendo, sí o sí, cómo poner la técnica de Feynman en acción. Bueno muchachos, para el ejemplo de hoy he traído un concepto que leí el otro día en un libro de alto rendimiento. Y el concepto es la fatiga de decisión.
Y bueno, como hemos explicado en la técnica de Feynman, con eso ya tendríamos el primer paso de la misma, tener un concepto. Y acá lo podemos ver claramente. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo lo desarrollamos? Que sería justamente el paso 2. Pero antes de pasar al paso 2, quiero compartirles la definición que encontré del mismo para que podamos apreciar con mayor profundidad cómo es que se pasa de una definición compleja a una técnica o una explicación sencilla. La definición nos dice, se conoce como la fatiga de decisión o síndrome de la fatiga de decisión al desgaste mental que padece un individuo al verse sometido diariamente a un cúmulo de información que se suceden una tras otra exigiendo interacción y un determinado fallo. Generalmente el sujeto no es consciente de que está siendo afectado por la fatiga de decisión, pero esta condición puede generar circunstancias en su vida principalmente relacionadas con la toma de malas decisiones, el estrés y el uso de respuestas no racionales. Como pueden ver, es un concepto que involucra un montón de líneas, pero con la técnica de Feynman podremos reducirlo simplemente a unas cuantas. Así que ahora sí vamos al paso 2. Lo que hice en el paso 2, como les expliqué a lo largo del vídeo, es reducir esto a lo que yo entendí en primera vista. Esto todavía se puede simplificar un poco más, y es donde viene el paso 3, que si recordarán, es encontrar ese bucle de empezar esa iteración de ver cuáles son los desgastes o las palabras malas que uno puede encontrar acá, cuáles son las palabras que son muy técnicas o cuál es lo que está redundando mucho. Por ejemplo, dentro de este paso 2, desgaste mental, me suena que puedo buscar otra palabra, ya que aún me suena un poco, digamos, técnica. Ahora, por ejemplo, esta parte de malas decisiones, problemas de estrés y respuestas no racionales, podría cambiarla por un término que la abrevie un poco más. E interactuando en el día a día con mucha información que le requiere tomar decisiones, también me parece algo que puedo traducir en unas palabras un poco más cortas. Entonces yo fui haciendo un bucle de iteración entre estas cosas y lo logré abreviar al paso 3, que es el que vamos a ver a continuación. Y el paso 3, que es luego de hacer los cambios que les acabo de contar, nos dice: el síndrome de la fatiga de decisión se refiere a la pérdida de energía que experimentamos después de tomar muchas decisiones en nuestro día a día. Esto puede conducir a que nuestras decisiones no sean las más óptimas. Como ven, ya hemos llegado a un bucle y a 5 líneas. De lo que antes eran casi 10, ahora lo hemos reducido a 5. Esto es muy importante porque el flujo y la idea es que sea lo más corto posible. Ahora, una vez que tenemos el paso 3, vamos a ir al paso 4, que nos dice que debemos hacer una última revisión y ver qué cosas todavía podemos simplificar y si podemos agregar analogías y ejemplos. Por ejemplo, para mí el síndrome de ya debería ir. Yo podría de frente el concepto de la fatiga de decisión. Además, en nuestro día a día también ya me parece quizás un poco redundante, porque si ven acá dice, la fatiga de decisión se refiere a la pérdida de energía que experimentamos al tomar decisiones. Y eso se supone y se sobreentiende que es en nuestro día a día. Y finalmente, esto de conducir a que nuestras decisiones no sean las más óptimas, yo creo que lo voy a cambiar ya por ejemplos para que quede más claro. Y explicar cómo en verdad se ve afectado esto. Ejemplos. Entonces, una vez que hicimos todo el feedback del paso 4, ya les paso a compartir cómo quedó este ejemplo. Acá pueden ver, paso 4. La fatiga de decisión se refiere a la pérdida de energía que experimentamos después de tomar muchas decisiones. Como ven, ya abrevié todo lo que habíamos visto en las primeras líneas a esto. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos que pongo para hacerlo más claro? Exámenes. Y aquí ya uno se puede explayar. Yo puedo decir, en los exámenes es natural porque cuando uno entra a un examen tiene que ver qué estrategia va a hacer, pues, ¿no? Va a empezar por las fáciles o por las más difíciles. Luego también dentro de cada pregunta tiene que ver cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a explicar. Otro ejemplo también es en los deportes, que es muy parecido. Tiene que ver cómo mido mi energía para que no se desgaste durante todo un partido. Por ejemplo, si es un partido de fútbol, a quién le doy el pase. En determinadas situaciones te dan la pelota y tienes que ver qué vas a hacer. Tienes muchas decisiones y tienes que escoger una. Entonces ahí también se produce una fatiga de decisión. Y bueno, como pueden ver, finalmente cumplimos con todo. Tenemos un concepto, tenemos una descripción bien abreviada y tenemos ejemplos que, como les acabo de comentar, ya pueden ser bien claros para explicar. Esto ayuda un montón
a que podamos seguir avanzando en la técnica de Feynman. Por ejemplo, y ya para cerrar, quiero mostrarles cómo teníamos al inicio. Imagínense, al inicio teníamos este concepto de la fatiga de decisión, que era un concepto gigante. Pues miren cuántas líneas hay acá, hay como 10. Y finalmente, gracias a todos estos pasos, lo pudimos abreviar en este simple concepto, que es de 2 líneas e incluye ejemplos y es mucho más entendible para cualquier persona, hasta incluso para un niño, que es lo que se busca. Y esta metodología tú la vas a poder aplicar si estás haciendo un curso en línea o si estás leyendo un libro, que a veces nos pasa que nos detenemos porque no entendemos un concepto y se nos hace muy confuso y nos vamos. Con esto ya no te va a volver a pasar. Y bueno, este ha sido el método de Feynman. Espero te haya sido de mucha utilidad y nos vemos... no, espera. Me falta contarte algo. Y es que por haber llegado hasta aquí y estar comprometido con el desarrollo de tus hábitos de aprendizaje productivos, quiero compartir contigo una técnica más. Es un secreto poderoso que yo siempre uso para aprovechar al máximo la técnica de Feynman. Y ese secreto es: aprende y enseña. La técnica de Feynman se basa en un principio que nos dice que para que una persona pueda aprender realmente algo, debe ser capaz de enseñarlo. Por eso, cada vez que apliques esta técnica, explícale luego a otra persona lo que has aprendido. Y es que solo cuando puedas explicarle a otra persona y que esa persona entienda, es porque en realidad has aplicado y has llevado ese concepto a términos simples. En mi caso personal, yo apliqué esto en mi primer canal de YouTube. Desde hace unos años me interesé un montón por el tema del desarrollo personal y empecé a leer libros y asistir a un montón de cursos sobre el mismo. Pero no solo me limité a leer y leer libros o a asistir y asistir a cursos, sino que también busqué la forma de aplicar este aprendizaje y empezar a explicarlo en mis propias palabras. Fue así que me animé a abrir un canal de YouTube llamado Compartidor Pro, donde empecé a subir todo lo que aprendía en los libros, todo lo que aprendía, por ejemplo, en los cursos online o todos los talleres a los que iba asistiendo. Ese canal de YouTube tiene más de 100 videos y todos se basan en la técnica de Feynman, porque todo lo que aprendí, como te digo, en esos lugares, en los libros, en los cursos y en los talleres, los expliqué en mis propias palabras en cada video que sacaba. Ahora, quiero aclarar que tú no necesariamente tienes que hacer esto. Y es que en el día a día puedes encontrar un montón de oportunidades de aplicar este principio. Por ejemplo, si estás en tu clase, puedes aprovechar la clase para aplicar la técnica de Feynman a lo que te están enseñando. Si estás en un grupo de amigos que comparten algún tema que les apasiona, puedes aplicar la técnica de Feynman en ese concepto para poder empezar a practicarla. O simplemente, si has aprendido algo nuevo ese día, se lo puedes compartir a tu pareja. Como ves, las oportunidades son muchas, pero la decisión finalmente es solo tuya. Y hablando de oportunidades, si en verdad estás interesado en desarrollar tu aprendizaje y hacerlo lo más productivo posible, te estoy dejando aquí abajo en la descripción un enlace a un PDF completamente gratis con 5 tips más. Son 5 hacks mentales que irán directos a tu mente subconsciente para que salgas disparado a por esas metas que quieres para tu vida. Ve y descárgalo de una vez, que no sé hasta cuándo esté. Y si te gustó este video, deja tu me gusta y suscríbete al canal, que se vienen nuevos videos sobre productividad y alto rendimiento para que puedas alcanzar todos los objetivos que tienes para tu vida. Mi nombre es Daniel Rozán y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.